tal, pichurrines y pichurrinas? ¿Cómo andamos? Pues yo no ando muy bien, ando hasta incluso un poco mosqueado. Bastante mosqueado. Ya sabéis, Azure Home Sport Superleggera edición especial. Precio de venta en Druni. Gracias, Druni, por hacérmelo probar, por Dios, eso también tengo que decirlo. Pero vosotros no, depende el precio tampoco, esto también es una realidad. Y 130 euros, 100 mililitros por esta Azure Home Sport Superleggera me deja sin aliento. Y la billetera vacía. Eso entre otras cosas. Nacida hace unos meses, llegó por fin a las tiendas. Llegó el momento de revisarla, gracias a Dios he tenido que esperar una semana para que en la tienda las distribuidoras hicieran llegar el tester para poder probarlo, que por cierto lo tienen blindado para que nadie se lo lleve, está tapado y lo tienes que pedir, se ve, porque está bloqueado con un metacrilato completamente transparente y tienes que decir quiero probarla. Y es normal, porque un producto a ese precio pues te dura 2 segundos puesto ahí, se lo llevan. Bueno, eso por ahí. Creación del señor Olivier Polgue Jr. Vamos a pasar a... estoy hablando del hijo, no del papá. Vamos a pasar, por eso le digo Junior. Vamos a pasar a lo que es directamente las notas de salida a corazón y fondo de esta Azure Home Sport Superleggera. Voy a quedarme al final para decirle Super y le voy a llamar Super, porque va a ser mucho más fácil también a la hora del traductor. Señoras y señores, vamos adelante. Cítricos, mandarina y pomelo en la salida. Me estoy calentando, que conste. Maderas y cedro en el corazón. Sándalo, almizcle, ámbar y pachuli en el fondo. Seguimos. Bueno, luego diré por qué me voy calentando, que no solamente es por el tema de Dios mío de mi vida. Ahora sí que no sé dónde lo he dejado, pero me da igual. Luego lo sacaré... Ah, lo tengo aquí. Es que lo tengo atomizado. Un perfume que es anterior, muy anterior a este Super. Y es preocupante el parecido de ambas dos fragancias. Y es que se lleva muchísimo tiempo en la fabricación. No tiene absolutamente nada que ver que sea algo nuevo y tal. No, es que está prolongadísimo en el tiempo y es preocupante. Dicho esto, sale súper cítrica. Vamos a sentir además una mandarina que está endulzada y que tiene unas trazas muy gourmand. Es prácticamente aquello de que se puede como semi-pseudo comer, a pesar que luego la deriva que tiene el perfume no es ni muchísimo menos gourmand, pero sí que es endulzado. O sea, tenemos un primer tramo que dura aproximadamente como una media hora, en el cual vamos a sentir cítricos y esa mandarina madura. No es una mandarina de rascar la cáscara, no, se nota madura, se nota jugosa. Ahí es donde tenemos el punto, y cítrico, muy cítrico en la salida. Pero amigos míos, esto luego se torna de otra manera en las notas de corazón. Y es que se nota de otra manera en las notas de corazón porque aparecen maderas a tutiplén. Pero que además es que aparecen maderas a tutiplén, pero combinadas con cierto toque húmedo, acuoso, y el cedro se nota muchísimo, muchísimo. Que huele rico, pero muy rico además. Pero la aparición de esos tonos acuosos con la madera, ya sabéis que no me gustan nada. Y gracias a Dios mediante van pasando, no se quedan, van afianzándose y al final se diluyen con el tiempo. Tiempo que además le doy a la fragancia unas 8 horas con muchísimo calor y luego, si no hace tanto calor y hace una temperatura ambiente estándar, quiero decir, algo agradable, unos 20-25 grados, perfecto, porque vais a llegar a las 10 horas sin necesidad de reaplicar. En la ropa os va a durar hasta el día siguiente, igual si sois un poco más ranetes y aguantáis más la ropa sin lavarla, igual un par de días la lleváis encima puesta. Esto para mí es una guarrería, pero yo lo digo porque es que hay gente que hace estas cosas. Yo no, por Dios. Aquí acompañan ciertos toques de jazmín con flor de azar del naranjo que no vienen en absoluto declarado, pero es que están.
se notan. Es que no hay más allá, porque además se percibe y además sí sirven de sustento perfecto para todo el mogollón de cítricos que lleva en la salida. Pasamos a las notas de fondo y este perfume se vuelve completísimamente vintage. Tenemos los grandes clásicos, no hay tutía, o sea, aquí esto es clasicoide a muerte. Almizcles, pachuli, sándalo, ámbar. ¿Qué más podemos pedir? Pues musgo de roble. Pero no lo lleva. Se endulza, se asienta muy bien y se vuelve completamente vintage. Super no tiene nada de moderna. Es una revisión de lo que es Allure Homme Sport, pero no considero tampoco que sea una evolución porque se queda dentro del estándar y no veo ni muchísimo menos justificado el precio. Más, otra cosita muy importante que tengo que decir, mucha gente que conozca Blanche, edición Blanche, va a tener ese tono que además es muy característico de Blanche, en Leggera, Super Leggera, ya lo digo otra vez, Super Leggera. En Super vais a tener ese tono Blanche en la salida, pero pasa súper rápido, ¿eh? Tan rápido cuando termina la evaporación, que además es muy justita, 10 minutos y está más que hecha, pero 10 minutos y más que hecha. Estaría por decir que hasta incluso en 5 minutos esto está más que fijado y secado. Y ojo, cuidado porque el rendimiento es buenísimo y probado con calor. Y hablando de calores, pues lo que nos va a llevar efectivamente a todo esto va a ser a 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante media hora, que luego se va a ir retrayendo poquito a poco, de verdad que el rendimiento es muy bueno, hasta esas 9-10 horas, ¿vale? 10 horas si digo que las pasa. El tema está en que se queda plenamente perceptible, es vintage, que te mueres, súper elegantona, y a mí lo que no me termina de gustar en cuanto a la creación es ese tono húmedo que tiene la fragancia en las notas medias. Las maderas están como muy Calvin Klein, muy rollo madera a la deriva. Tiene ahí un punto rancio, que es el punto típico afrancesado que últimamente tanto digo. Es que está demasiado afrancesada porque es repuntadica. Y es ahí donde estamos con estas cosas. Les han metido ahí el tono acuático. Me da mucha rabia que cobren este dinero por este producto, porque si atendemos a las moléculas confesadas, puedo garantizaros que no son tan caras como presuntamente pueda parecer. O sea, es que no son tan caras. No lo son. Entonces, que vayan a cobrar esto y encima el packaging es un packaging normal, no aporta absolutamente nada nuevo. Esto estamos hartos de verlo, la botella es más clásica, ya imposible, solamente porque ponga el Super Leggera ya lo tenemos todo hecho. No, yo creo que las cosas deben de ir por otro sitio, completamente distinto. Bien, voy a seguir con el análisis, voy a dejar para la coletilla final, para el final, claro, para el final, nunca mejor dicho, qué pedazo de redundancia me acabo de marcar. Bueno, veamos, bodas, bautizos y comuniones, todo por la mañana, por la noche ni flores, no me gusta para las noches ni por asomo, le falta muchísimo empaque, es una fragancia completísimamente diurna, diurna a morir, y cuando digo diurna a morir, es diurna a morir, y me gusta especialmente para los invitados hombres. No la considero unisex por el tono que tiene precisamente en maderas. Y luego, desde luego, todo ese tono. Y luego, desde luego... Uy, qué raro suena esto. Weird. El caso es que ese tono a mí no me convence nada en absoluto. El tema está que luego cuando llegamos a las notas de fondo tenemos el gran clásico. Clasicoide total. Con lo cual sí que se ambara, se endulza. Esto va a ir mucho en gustos para poder utilizarlo por la noche, pero yo la considero completamente diurna. De tarde también, por supuesto. Viste muy bien, viste el traje y evidentemente la ropa sport perfecto, sin ningún tipo de problemas. Pero no es nada novedoso, no es nada nuevo y es injustificado el precio que tiene. Completamente injustificado, lo siento. Aquí está claro que estamos pagando Chanel, no pagamos otra cosa, ¿eh? En cuanto a las edades, es una fragancia que puedo considerar madura, a partir de 30 años. La gente joven con esto no me gusta, prefiero que la gente joven, si quiere un Chanel, se vaya a un Blanche antes que a esto. O que se vaya directamente a un Messier, pero no... Un Blanche mejor, tíos. Pero no a Super. Super es demasiado viejuna y carca. A ver...
Voy a hacer un repaso rápido. La estela de proyección ya está dado. El tema de las bodas, bautizos y comuniones, más claro que el agua. Las edades también, cumplidos. Vais a tenerlos, pero ojo, cuidado, porque a las mujeres también va a depender mucho, porque no a todo el mundo le gusta este tono tan sumamente subido de maderas. Y en mi piel, en mi caso, las maderas hacen así y tiran para arriba que da gusto. Pero no tiran para arriba que da gusto de una forma agradable. Tengo que esperar a que llegue ese proceso de las notas de fondo para decir realmente, mira, ahora sí, ahora huelo más a Javier. Porque yo soy muy viejuno en esto. Efectivamente, también sin olvidar que tiene esa genética de Allure Homme Sport. Con lo cual, si tenéis que compraros alguna, tirar a la Allure Homme Sport. Esta podéis pasar sin ella, pero perfectísimamente. Bien, en cuanto al parecido que le puedo encontrar, siendo distintas, porque lo son, pero tienen un parecido excesivamente razonable en cuanto al rollo viejuno que tienen en el secado. No comparten muchas notas, pero tienen algo que las hermana peligrosamente. Sí, una lleva ámbar gris, lleva también el tabaco, lleva cuero. Aquí no sabemos mucho, no tenemos tampoco mucha nota dada por parte de Chanel, pero escucharme, tira... Para que os hagáis una idea, o sea, evidentemente tira a Chanel Allure Homme Sport. Eso está clarísimo. Pero fuera de la marca, me tira mucho a esto. Carolina Herrera para hombre. La de toda la vida. Lo que pasa es que yo tengo aquí la edición vintage, no es la edición de ahora. La de ahora, la verdad es que no sé ni cómo huele porque no me acuerdo. Esta sí porque la tengo aquí. Y tira mucho a ese rollo que tiene esta. Y también podríamos decir que entraría dentro de una genética muy Calvin Klein, de la última hornada de Calvin Klein, que Coty les está dando toda esa impronta de madera húmeda a los tramos medios de las fragancias que está elaborando. Por ejemplo, Essence tiene mucho de esto. O sea, está modernizada tanto en cuanto está siguiendo las trazas de otras fragancias, pero creo que ya al fondo efectivamente se vuelve vieja viejuna, sexosa, orgásmica, pero yo no me la compraría. Antes que esta me compro edición Blanche, lo tengo más claro que el agua porque es muchísimo más gustosa, es completamente distinta, no tanto, pero esa impronta del principio de la marca. Y Allure Homme Sport de todas. Luego, efectivamente, por aquello de poner un poco en la comparativa, madre mía, hay una diferencia de precio bastante gorda con respecto a Carolina Herrera, pero es que me la he vaporizado aquí. Tiene esos dejes en el secado que recuerdan mucho. No son iguales, pero recuerda. Y si recuerda a algo de verdad, es a esa tendencia de Calvin Klein, de los perfumistas de Calvin Klein en Coty, que lo que están haciendo es darle a las maderas toques húmedos. Ya sabéis que esto es tendencia últimamente en perfumería, y aquí Olivier Polguet ha dicho, venga, la meto también, sin declarar una madera húmeda, pero es que se nota muchísimo. Las maderas húmedas se notan un montón y salen. Y ya está. No hay más. Señoras y señores, que creo que voy a tener muchos detractores con la superleggera Allure Homme Sport, así que ya sabéis, un dislike, un insulto y al pozo rulando, pero que os veis de cabeza. Y luego, por supuesto, a la gente que me da mucho cariño, mucho amor, muchos likes, mucha distribución, muchas suscripciones al canal, amor infinito y unos pedazos de comentarios que os voy a poner yo ahí, vamos, que se os van a caer los calzones al suelo. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. Pichurrines, pichurrinas. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Mein Herr. Para